Buenos días, profesora Rosario y compañeros y compañeras. Angélica Martínez y Célica Rodríguez estarán a cargo de esta presentación para darles a conocer el trabajo de investigación documental acerca de la historia del conflicto armado en Colombia por medio de una línea de tiempo que llamaremos la historia para no olvidar. Pero antes le haremos la diferenciación conceptual de lo que es violencia y conflicto. Esta línea de tiempo es un abrebocas para llegar a las apuestas del trabajo social y su importancia en la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo o otra persona, grupo o comunidad que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Otro concepto de violencia nos lo da Jean-Marie Damenamich, que dice que llamaría violencia al uso de la fuerza abierta o escondida con el fin de obtener de un individuo o un grupo eso que ellos no quieren consentir libremente. Como definición de conflicto, lo retomamos de Rosenbull de Horowitz. El conflicto es divergencia de intereses o la creencia de las partes de que sus aspiraciones actuales no pueden satisfacer simultánea o conjuntamente. Es decir, que en el momento del conflicto las partes se perciben antagónicas y no perciben una salida o respuesta integradora para sus diferencias. Otra definición retomada de conflicto es de Villamata. El conflicto es definido como la lucha, desacuerdo, incompatibilidad, aparente confrontación de intereses, percepciones, actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida misma. Está en relación directa con el esfuerzo por el vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de necesidades, se encuentran en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos. Durante la Edad Media en la antigua Grecia se la reflexión de paz como una artesanía intelectual. Del siglo XV al siglo XVIII se da la colonización española en Colombia. Del siglo XVIII al siglo XX surgen movimientos de migración interna en Colombia. En 1902 se firman tres tratados de paz, el Tratado de Neerlandia, Wisconsin y Chinocota. Esta situación alcanzó su cenit en la Guerra de los Mil Días, que tuvo lugar entre 1899 y 1903, en la que se enfrentaron durante más de 3 años las fuerzas de los partidos liberales y conservadores. En 1908 inició la explotación minera en Magdalena. De 1910 a 1920 inicia la explotación petrolera costeña. En 1935 a 1940 inicia la explotación petrolera en los llanos. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. En este periodo de la posguerra se dan aproximaciones científicas para lograr la paz. Los primeros objetivos fueron orientados a prevenir la guerra y se empieza a dar un concepto de paz positiva. En 1948 es asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en el mes de abril. Este suceso se llamó el Bogotazo. En 1945 surgieron los primeros núcleos de autodefensa campesina y guerrillera móvil. En 1953, el 13 de junio, el general Gustavo Rojas Pinillas, que era general de las fuerzas militares de Colombia, realiza un golpe de estado al ese entonces presidente Laureano Gómez.
En 1954 ocurre un golpe de Estado en Guatemala que fue organizado por la CIA estadounidense para derrocar a ese entonces el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. El presidente de Guatemala, democráticamente electo, lo, lo bajan de su puesto por oponerse a los intereses de la Unity Fruit Company y por permitir a los miembros del ampliamente minoritario Partido Comunista de Guatemala que influyeran en las decisiones más importantes de su gobierno. De 1956 a 1974 se da el Frente Nacional. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benilde el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional, en el cual los partidos turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia en los diferentes niveles del gobierno en partes iguales. Esto sería hasta 1974, es decir, fueron 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. En 1957 cayó el régimen dictador del general. En 1960 se da la concepción de paz negativa y violencia estructural. Igualmente en este mismo año se da la finalización de la explotación en el Magdalena, pero inicia la explotación petrolera amazónica. En 1970 se da la apertura de ámbitos variados de estudios de paz y construcción de un sistema epistemológico para su observación como una disciplina. Los aportes de Mario Rapoport, él es un economista y historiador especialista en relaciones internacionales y escritor argentino. El mismo año finaliza la explotación petrolera costeña y finaliza también la explotación petrolera amazónica. En 1973 en Chile se da un golpe de Estado e inicia la dictadura de Pinochet. En 1974 la historia de Colombia estuvo marcada por las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales se dan cuando quieren modificar algún artículo de la Constitución. En el siglo XX también se consolidan grupos guerrilleros en Colombia en la década de los 70, como son las FARC, el EPLN y el ELN. En 1975 inicia la explotación llanera. En 1980 inició el conflicto armado en Perú. Este conflicto buscaba destruir al Estado democrático e instaurar un Estado socialista. Esta época es considerada la más brutal de la historia peruana por el número de víctimas. Según la estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de 70.000 personas habrían fallecido entre el fuego cruzado entre los subversivos y las fuerzas del Estado. De 1982 y 1986, que fue el periodo del ese entonces presidente Belisario Betancur, intentó obtener la paz y negociar. En Argentina, en 1983, surge la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En 1984, en Colombia, ocurre el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Esto ocurrió por una lucha estatal en contra del narcotráfico y se prolonga un fuerte desafío de este grupo del cartel de Medellín al Estado hasta 1991, que por la cuestión de la firma de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1985, en octubre, se da la toma del Palacio de Justicia por un comando del M-19, asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica, que también surge precisamente para ese momento, y se da el fracaso del proyecto de paz del presidente Belisario Betancur. Desde el 1985 hasta el 2004, según datos de la ONU, 3.090.000 personas han sido desplazadas con carácter forzoso. En 1985 se da inicio a la exploración y explotación petrolera en Casanares. Surgen las migraciones internas y su relación con el desarrollo en Colombia. En el 1990, la Comisión de Raytín en Chile,
cultura de paz y de las comisiones de la verdad y la reconciliación, aportes desde el trabajo social. Finaliza la dictadura de Pinochet. En 1992, la Comisión de la Verdad en El Salvador. En el 1993, Censo Demográfico de Colombia. Las migraciones internas y su relación con el desarrollo de Colombia. En el 1994, narcotraficantes dueños de gran parte de las zonas agrarias de Colombia. En el 1994 finaliza la dictadura. En 1994 finaliza la dictadura en Guatemala y se da la creación de la Comisión de Esclarecimiento de Historia de Guatemala. En el 1995, Comisión a la Verdad Sudafricana. En Colombia, en el 1998 hasta 2002, es el periodo presidencial de Andrés Pastrana. En el 2000, el Plan Colombia, iniciativa del gobierno de Clinton para combatir la producción de droga de los departamentos del sur del país. Y las FARC controlaban el 40% del territorio colombiano. En el siglo XXI, en el 2000, creación de la Oficina de Apoyo de la Comisión y Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz. En el 2001 se da la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. En el 2002, estadísticas de 18.000 militantes en las guerrillas y 160.000 efectivos en el pie de fuerza militar. En el 2002 hasta 2010 se dan dos periodos presidenciales del doctor Álvaro Uribe Vélez. En el 2002 hasta 2008 se dan los falsos positivos por fuerzas de la seguridad colombiana. En el 2003 se da un atentado de las FARC contra el Club en Nogal. Sí, señores, el famoso Club en Nogal. En el 2003 y 2006 se disolvió las AUC. Se da la Ley de Justicia y Paz y se crea la Ley 975 de 2005. En el 2004, el presidente Uribe retira toda posibilidad de diálogo con el ELN y el Plan Patriota lucha contra las FARC. En el 2004, entrega informe final sobre la dictadura de Pinochet por parte de la Comisión de Valech. En el 2005, creación de la Comisión para la Consolidación de la Paz, Investigación para la Paz y Trabajo Social, construcción de una cultura para las paces con perspectiva de género. En el 2007-2008, censo poblacional en Colombia, donde nos muestra una estadística de 1.492 personas muertas y 182 personas como víctimas de desaparición forzada. En el 2008 muere tiro fijo. También nos dan unas estadísticas de 6.000 combatientes en las fuerzas de guerrilla y en el 2009 estadísticas de 279.000 efectivos en pie de fuerza militar. Se da también una reducción de los índices de paz en América Latina. En 2010 queda electo como presidente Juan Manuel Santos Calderón y en este mismo año él busca tener contacto o enlace con las FARC. En 2011 muere el comandante de la FARC. En 2012 el presidente Juan Manuel Santos confirma a la opinión pública que el gobierno tiene diálogos exploratorios con la FARC. Estos con fin de llegar a un acuerdo de paz. Se firma el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la constitución de una paz estable y duradera. Se estipula que las conversaciones de paz tendrán lugar en La Habana. En octubre se da la instalación formal de las conversaciones entre el gobierno y las FARC en Oslo, Noruega. En noviembre de este mismo año inicia el primer ciclo de las mesas de conversaciones sobre el primer punto de la agenda, que era política de desarrollo agrario integral. El primer cese de fuego, se da también el primer cese de fuego unilateral por parte de las FARC por 2 meses.
En diciembre de este mismo año, los negociadores del gobierno y de las FARC reciben propuestas de la sociedad civil y se abren espacios de participación vía web. En mayo de 2013, los negociadores del gobierno y de las FARC reciben propuestas de la sociedad civil y se abren espacios de participación vía web. En junio de este mismo año inician formalmente las conversaciones sobre el segundo punto, que es la participación política. En julio, el Gobierno Nacional reconoce públicamente sus responsabilidades en el desarrollo del conflicto armado. En agosto, la FARC reconoce públicamente su responsabilidad en el desarrollo del conflicto armado. En noviembre de este mismo año, la FARC y el Gobierno Nacional anuncian acuerdos sobre el segundo punto de la agenda, que es la participación política. También inicia una discusión del cuarto punto de la agenda que hacía referencia a la solución al problema de las drogas ilícitas. En diciembre, las FARC anuncia cese de fuego unilateral por 30 días. En febrero de 2014, se da la construcción de acuerdos sobre el punto 4, que sería la solución al problema de las drogas ilícitas. En mayo de este mismo año, el Gobierno Nacional y las FARC anuncian acuerdos sobre el cuarto punto de la agenda, que es solución al problema de las drogas ilícitas. En junio de este mismo año inicia la discusión sobre el punto de víctimas. También se hace pública la declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda, que es víctimas. En julio, el Gobierno Nacional suspende bombardeos a campos de las FARC. En agosto de este mismo año se da la instalación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. También se da la instalación de Subcomisión Técnica del punto 3, que vendría siendo fin al conflicto. En septiembre de este mismo año se da la instalación de la Subcomisión de Género. En noviembre de 2014 y mayo de 2015, 60 víctimas visitaron la mesa de conversaciones. También el presidente Juan Manuel Santos suspende las conversaciones por la captura del general Rubén Darío Alzate. Las FARC comienzan a liberar y comienzan con 2 secuestrados. Las FARC también ofrecen disculpas públicas a las víctimas de la tragedia de Boyacá y anunciaron medidas reales que contribuyan a la verdad y a la reparación de víctimas. En diciembre de este mismo año, el general Alzate y sus comandantes son liberados y en febrero de 2015 la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas entregan su informe final. La FARC también se compromete a no vincular menores de 17 años a sus filas. En marzo, el Gobierno Nacional y las FARC llegan a acuerdos sobre desminación del territorio nacional. En abril de este mismo año, el Gobierno Nacional levanta la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC. En mayo, las FARC suspenden cese al fuego unilateral y el Gobierno Nacional y las FARC representan avances en la implementación del proyecto piloto de desminación en la vereda del Orejón en el norte de Antioquia. En junio, el Gobierno Nacional y las FARC presentan avances del punto 5, que sería víctimas, y acuerdan que una vez firmado el acuerdo final, se ponga en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Las FARC declaran el cese al fuego unilateral por un mes. En julio de este mismo año, el Gobierno Nacional y las FARC presentan el comunicado Agilizar en La Habana y Desescalar en Colombia, en el que hace referencia a un cambio de la metodología de la mesa de conversaciones, que busca un trabajo técnico continuo y simultáneo. También la FARC reafirma su decisión de decretar un cese al fuego. El Gobierno Nacional se compromete a tomar medidas de desescalamiento del conflicto. En agosto, la construcción de acuerdos sobre el sistema integral de verdad y justicia, reparación y no repetición. En septiembre, el Gobierno Nacional y las FARC presentan avances del punto 5. Este punto es el que habla de víctimas. En el marco del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, se acordó la creación de una jurisdicción especial para la paz. En 2016 se llega al acuerdo para poner fin a 52 años del conflicto armado con las FARC.
Del 2016 al 2018, según la cifra de la ONU, 172 líderes sociales y Defensoría del Pueblo registran una cifra de 186 muertes de líderes sociales en el país.